Buenos días. Gracias por asistir a la segunda parte de todo lo que usted necesita para su declaración tributaria, que es el módulo de capacitación que Gurús Online ofrece a sus usuarios y suscriptores y a las personas que especialmente se han vinculado bien presencialmente o a través de la red en esta comunicación virtual para hablar de este tema. Si ustedes recuerdan, ayer estábamos básicamente analizando que como consecuencia de la reforma tributaria del año 2016, a partir del año 2017, que estamos declarando justamente ahora, en este año y en lo que tiene que ver con las personas naturales, a partir del próximo 9 de agosto, se ha cambiado de una manera muy importante el esquema de las declaraciones de renta. En lo fundamental, por haber adoptado una metodología que explicábamos, se traduce simplemente en el tema de la cedularidad. Traduce mostrar en la declaración de renta los ingresos según su fuente, de manera diversa, discriminada, y hacer la cuantificación o determinación de esos impuestos en función precisamente de cada una de esas cédulas. El objetivo de la reunión de hoy es mirar, digamos, desde el punto de vista operativo práctico, cómo funciona esta, esta parte de las cédulas y qué implicaciones tiene, más con un criterio o mensaje de que podamos por lo menos advertir dónde están los problemas y de ser necesario pues poderlos minimizar o mitigar, y en caso contrario pues a través de las facilidades que ofrece Gurús Online de preguntas en red, y a través digamos de nuestra plataforma como consecuencia de que son usuarios de nuestro sistema de información o simplemente fueron personas que asistieron presencialmente o virtualmente a esta capacitación, pues tienen la posibilidad de hacer preguntas al respecto. Eh, Quiero comenzar entonces por un aspecto muy importante de cambio y es como lo fundamental. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a presentar declaración de renta por el año gravable 2017? Les decía que el primer aspecto a considerar de los cambios que se han producido en relación con el año gravable inmediatamente anterior, es decir, la declaración que hicimos y presentamos el año pasado, tiene que ver con quiénes son las personas que están en la obligación de presentar declaración de renta. De acuerdo con las nuevas, digamos, medidas que tomó la ley tributaria después de la reforma, debe destacarse que se disminuyó un poco el tema de las personas, los topes que se utilizaban para definir quiénes eran las personas que estaban en la obligación de declarar. Si ustedes lo recuerdan, los obligados a declarar son personas que cumplan una cualquiera de las siguientes situaciones. Entonces, estoy utilizando la presentación que está disponible para todos los contribuyentes en la página de la DIAN. Es una capacitación que propició la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, que es una dependencia de la DIAN, que como su nombre lo propone, se preocupa, digamos, por velar por los derechos de los contribuyentes, la transparencia de las actuaciones que realiza la autoridad tributaria, y para decirles que vale la pena mirarla y considerarla es porque realmente no la elaboraron funcionarios de la autoridad tributaria, sino que fue mandada a hacer, por así decirlo, al Centro de Capacitación Tributaria, a quien corresponden entonces los derechos, digamos, de autor de esto, pero para utilizar, digamos, las mismas herramientas que ustedes pueden encontrar en la página, digamos, de la entidad oficial, pues hemos tomado estos datos porque son, digamos, los correctos, ya lo hemos verificado y podemos entonces decirles de la siguiente manera. Eh, para presentar declaración, los declarantes obligados son una persona que en el año gravable 2017, que es el tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, haya cumplido una cualquiera de las siguientes situaciones. Haber obtenido unos ingresos brutos eh,
superiores a 46.418.000 pesos. El comentario que se hace es que esos ingresos brutos, digamos, son un parámetro para obligarnos a declarar, pues por la lógica propia del impuesto, ¿no? Si el impuesto grava la obtención de utilidades, es como decir, yo obtengo utilidades o beneficios, pero a partir de que obtengo o gano algo. Como estamos hablando de las personas naturales en términos de obligación, normalmente lo asociamos como a los salarios. No sé si ustedes notan, es una cifra que ha sido construida para que estemos obligados a declarar todas aquellas personas que recibimos ingresos mensuales, bien sea salarios u otro tipo de remuneración, que supera un poco los 3 millones de pesos. Entonces, cuando estamos por encima de los 3 millones de pesos, les debo decir la sensación que usted debe tomar, independientemente de la cifra exacta, es que usted en principio está en la obligación de presentar declaración y que debía asesorarse, buscar un experto para validar, de acuerdo con las certificaciones expedidas por las distintas entidades que le ofrecen los ingresos, si está o no está en esa condición. Otra manera de hacerlo es ingresando a la página de la DIAN por los usuarios a través de la digitación del NIT que ha sido asignado a través del RUT. Las personas podemos conocer un reporte que se llama el reporte de información exógena o de cruce con terceros, que simplemente es que como la autoridad tributaria ya en el primer semestre recibió la información de parte de las entidades que hicieron pagos, entonces sabe exactamente a quién le ha pagado. Si nosotros hemos sido identificados por estas terceras personas como beneficiarios de pagos, estarán entonces en la página de la DIAN. Este procedimiento se ha vuelto muy popular, consultar directamente en la DIAN cuáles son mis ingresos y si estoy o no obligado a hacerlo. Pero por experiencia, digamos, de campo profesional hemos notado que a veces, como esta información les digo, ha sido suministrada por terceros, puede tener errores. Ha habido casos en los cuales se reportaron o por más o por menos. Entonces, por eso lo tradicional que ha sido obtener los certificados de las personas pagadoras sigue siendo una modalidad válida para poder saber si estamos o no obligados a presentar las declaraciones. El segundo parámetro que nos vincula, digámoslo así, es el tema del patrimonio. Estamos hablando aquí del patrimonio líquido, que es como hablamos en lenguaje tributario, lo que usted tiene en términos de activos o derechos disminuido con sus obligaciones o deudas. Si supera un valor, que es el que aparece acá de los 4.500 VTs, entonces usted por el solo hecho de tener ese patrimonio está en la obligación de presentar declaración. Aquí les insisto que las opciones son no sé si notan, cumplir una cualquiera de estas opciones me hace declarante. Si yo tengo ingresos inferiores a los 1.400 VTs de los que hemos hablado, pero tengo un patrimonio que supere los 4.500 VTs, significa que por razón del patrimonio me veo en la obligación de presentar declaraciones. Como ustedes notan, no es real la afirmación que muchas personas hacen acerca de que como yo no obtuve ingresos en el periodo, entonces no estoy en la obligación de presentar declaraciones, porque existe este otro parámetro, el parámetro del patrimonio. Y si es así, si ustedes lo aprecian, pues entonces simplemente el poseer un patrimonio me vuelve declarante a este nivel, independientemente de mis ingresos. Quiero destacarles que la norma que estamos comentando, que está en la sección del procedimiento tributario, no solamente toma como parámetro para ser declarante el tema de los ingresos y el patrimonio, sino que toma otras consideraciones, como son el haber efectuado compras o consumos que hayan sido pagados a través de tarjetas de crédito. Por el solo hecho de hacer compras o consumos y superar el mismo parámetro, no sé si notan que son los mismos 1.400 VTs,
entonces yo también estaría en la condición de ser declarante. Entonces se los digo de la misma manera, es probable que usted esté con ingresos bajos o cero, que no tenga un patrimonio importante, pero tiene la fortuna de poder hacer consumos a través de tarjetas de crédito. Si superan entonces ese valor, estaríamos en la obligación, que son los 1.400 VTs, estaríamos en la obligación de presentar declaraciones de renta. Y un último parámetro muy importante para destacar es que, como quiera que las entidades financieras reportan nuestras consignaciones o movimientos en cuentas corrientes y de ahorro, y aún los depósitos de inversión, si yo igualmente tuviera durante el año movimientos en mi cuenta por depósitos que superaran o inversiones que superaran los famosos 1.400 VT, también estaría en la obligación de presentar declaraciones. Solo por hacer tax comedy, que es como se dice, temas de broma tributaria, les quiero contar lo siguiente. Un gerente de vías, que es como se le llama a los mensajeros industriosos en las empresas, le encargaban regularmente hacer cambios de cheques a su nombre para la caja menor de la compañía. Entonces, no sé si notan, pues como le pedían que hiciera los cambios, el IBE lo cambiaba, depositaba en su cuenta y después le llevaba la plata a su empleador. Pues debo decirles que aunque sus ingresos laborales estaban muy por debajo de estos topes y su patrimonio pues no alcanzaba para este tema, simplemente por un reporte de consignaciones en cuentas fue suficiente para que la DIAN detectara que debía presentar una declaración, aunque él tuvo que explicar que los depósitos que estaba haciendo no eran para él, para su nombre, sino que obedecían a sus funciones. Como diríamos los muy contables, eran ingresos para terceros. Hubo necesidad de demostrarle a la autoridad tributaria de que no eran suyos, porque como les comento, se asume que ese tipo de depósitos o consignaciones son un indicativo suficiente para que usted tenga que presentar declaración. Destacarles algo que ya, digamos, habíamos manejado en periodos anteriores y tiene que ver con que si usted es responsable del IVA o del impuesto al consumo, el que llamamos infoconsumo, por ese solo hecho usted es declarante del impuesto sobre la renta. Por eso hoy dice que si usted es simplemente del régimen común y está dentro de los topes de depósitos, usted es contribuyente del impuesto sobre la renta. La explicación es que aunque son dos impuestos independientes, el de renta y el de ventas, son dos cosas totalmente diferentes. Para efectos del control tributario, de la auditoría tributaria, siempre hemos encontrado que la mejor forma de hacer ese tipo de auditoría es pudiendo cruzar la información que maneja renta, que es básicamente ingresos y patrimonio, con el manejo de las compras y ventas, que es lo que muestra el IVA. Entonces se vuelve una herramienta, digamos, de control, es la famosa información ya no exógena, sino endógena de los contribuyentes, que sirve como control de fiscalización o auditoría. Por eso la regla nuevamente es que si usted es responsable del IVA o del impuesto al consumo, es declarante del impuesto sobre la renta. Defensoría del Contribuyente. Bueno, las preguntas de por qué estamos utilizando esta presentación y no la nuestra es porque le explicaba a alguien ya, es un poquito, sí, preocupante de que venga con el logo de la DIAN y que esté en la página de la DIAN. Muchos, como les digo, podrían pensar que está tendenciosamente puesta para lograr, digamos, mayores recaudos, pero como también les dije, como pueden notarlo, es un servicio que ofrece la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, de poderlo poner en la web. Esta presentación que se hizo en el semestre pasado y fue encargada a un prestigioso centro de capacitación tributaria que presta estos servicios, entonces pues tiene la gran facilidad de poder resumir y presentar de una manera muy concreta cosas que ya habíamos mencionado, por ejemplo, en el día de ayer,
y retomo, digamos, la charla que estamos haciendo para comentarles. Si la gran, el gran cambio que se ha producido en materia de las declaraciones de las personas naturales está en ese manejo celular. Y ayer les explicaba los conceptos de cada cédula. Es bueno verlo ahora en la dinámica propia de la depuración. Entonces, ayer alcanzábamos a decir qué es lo que queremos realmente mostrar con los cambios que se están produciendo. Estuvimos acostumbrados, a mi gusto, más de 50 años, en que todo era tomar ingresos, costos fiscales y deducciones, declarar con base en los beneficios o utilidades, y ese era la base sobre la cual pagábamos el impuesto. Entonces, tomo este que, como ustedes notan, es el ejemplo, digamos, más o menos entre conceptual y numérico de la primera cédula que se llama rentas de trabajo, para que ustedes entonces aprecien lo siguiente. Ayer decíamos aquí en el primer aspecto, ¿qué son esto de los ingresos o rentas de trabajo? Básicamente los salarios, las prestaciones sociales y toda aquella remuneración que se obtiene como consecuencia de una compensación personal. Esa expresión aparece en el artículo 103 del Estatuto Tributario y la norma reglamentaria que se ha emitido el año pasado, pues básicamente dice que cuando quiera que alguien hace algo en favor de otro, a cambio de una remuneración, sea que ésta efectivamente sea en dinero o aún es a través de especies, es decir, de pagos a través de bienes, pues debe entenderse que esa es una forma de renta de trabajo y que por tanto corresponde a esta cédula. Lo que quiero destacarles, como ayer decía, es que la reforma tributaria de lo que se ha preocupado es como de generar una especie de limitaciones en torno de esa depuración. Entonces miramos, los ingresos en efecto son el concepto que hablábamos ayer, pero sobre todo alguien que tenga conocimiento de cómo se manejan las retenciones en la fuente de ingresos laborales, se dará cuenta que hay una parte que son las pensiones, en seguridad social, en salud y la propia pensión, así como los aportes voluntarios a pensiones obligatorias, los hemos manejado, no sé si lo recuerdan, históricamente como un ingreso no constitutivo de rentas. Eso es lo que significa esta sigla que ustedes ven a este lado, INSRNGO, es porque en el Estatuto Tributario el capítulo se llama Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, si ustedes lo ven, tratando de hacer una sigla bastante difícil de recordar, eso es lo que dice allí. Es decir, usted sobre los ingresos que obtiene, tiene el derecho, y no se ha cambiado, a restar lo que se llaman los ingresos no constitutivos de renta. En resumen, pensiones, salud y aportes obligatorios. Pero, ¿dónde viene, digamos, el tema que es el que ayer se destacaba? Es que estas personas tienen derecho a, dice la norma, restar sus deducciones, las que están previstas en la ley, e igualmente tomar las exenciones. Entonces, si ustedes notan, lo que yo debo hacer es restar las deducciones y restar las exenciones. Lo normal en un trabajador es que, por ejemplo, pague intereses por préstamos en adquisición de vivienda. Es como una especie, digamos, de ayuda que históricamente ha hecho el Estado para quienes compramos vivienda a crédito, para que no nos sintamos más damnificados de lo que ya somos. Entonces nos permiten tomar como un gasto, eso es lo que significa deducción, un gasto, por los intereses pagados en el año según la certificación que ofrece la entidad que hace el crédito. Entonces, no sé si ustedes notan, ahí dice que se puede restar ese valor. Lo único que se recuerda es que ese valor que se puede restar tiene un límite. Si ustedes notan, ahí se explica correctamente que es 1200 VTs. Por eso puede restar una partida que ahí sugieren. Y se puede restar también un gasto genérico que trajo la reforma tributaria del año 2012 que se llama personas a cargo o dependientes. Es un valor
y entonces que también se mide mensualmente, no sé si lo recuerdan, por las retenciones mensuales, significa que aquí lo puedo restar con un límite igualmente por el año, y que si yo eventualmente hiciera pagos adicionales, como serían pagos adicionales en salud, como serían las primas en medicina prepagada y pólizas en general de salud, igualmente esto lo puedo restar igual respetando un límite que también está en la ley. No sé si ustedes notan, ahí estoy restando una suma, comillas, realmente importante. Y hablando ya de las exenciones, pues estas anteriores eran las deducciones, ya hablando de las exenciones, pues en el artículo 206 del Estatuto Tributario, recuerden que tenemos una exención equivalente al 25% de nuestros ingresos netos laborales, que tiene una fórmula de determinación en tanto y en cuanto no sobrepase igualmente un límite, que es el que se destaca de las 2.880 VTs, y que también se manejan, que es algo que vino con la reforma tributaria, como exentos los aportes voluntarios a fondos de pensiones, unas cuentas que se llaman AFC, que son unas cuentas que tienen por objetivo un ahorro programado para la adquisición básicamente de vivienda. Eso es lo que traduce AFC, ahorro para el fomento de la construcción. Y contarles que por una norma que viene desde la ley 100, las cesantías se manejan con criterio no gravado. En esta presentación pues aparece como exento, entonces por eso se incluye el monto de las cesantías obtenidas en el periodo, pagadas efectivamente o liquidadas en el año, como una renta exenta. ¿Dónde está el problema? El problema está en que, de acuerdo con las nuevas disposiciones, no es posible tomar como deducible por parte de los trabajadores deducciones o exenciones que superen en más de un 40% sus ingresos laborales del periodo. Entonces, en otras palabras, si ustedes ven, según el ejemplo que se propone, hay un límite máximo de ese 40%. Entonces, es posible que sus deducciones y exenciones superen un valor, y al superarlo, porque supera o excede el 40%, solamente hasta el 47% de los mismos constituye realmente la parte que se puede disminuir de la base gravable. Del mismo modo, no pueden ser superiores al equivalente de 5.040 VTs, es decir, tiene un techo. Es decir, que ese 40% no puede superar la suma de 160.569.000. Esta idea entonces, para ilustrarles que buena parte del problema que se plantea para hacer nuestras declaraciones de personas naturales es el manejo de estos límites, porque se van a ver entonces ostensiblemente reducidos. Si yo tengo menos posibilidad de deducir, significa que tengo una renta gravada más alta, y entonces de antemano les motivo a pensar todos los ejercicios y simulaciones que hemos hecho sobre esta comparación, que es lo que me pide fundamentalmente Gurús que les mencione, estas comparaciones entre lo que se hizo en el pasado y lo que tenemos que hacer a partir de este año, lo que demuestran es un ostensible aumento del impuesto. Un aumento del impuesto porque obviamente hay mayores limitaciones a las deducciones, y como les mencionaba ayer en relación con las tarifas han sido en cierta forma ajustadas, de tal manera que el efecto al final del día es que el impuesto a cargo por este año supere el que hemos pagado en años anteriores. Acá no es por publicidad política, es contarles, buena parte de la reforma tributaria de la ley 1819 se refería a un tema que se llama sostenibilidad de las finanzas públicas. Como teníamos grandes gastos e inversiones y pocos ingresos, pues el Estado lo que hizo, el gobierno lo que hizo fue ajustar los impuestos para obtener mayores recaudos en los próximos 2 años. Y eso se ve claramente
con esta medida. Como les explicaba, es en esta limitación del 40% donde de lo que se puede deducir, tanto en materia de deducciones propiamente tales como de rentas exentas, donde está, digamos, el primer escollo de un mayor impuesto. Si una persona tuviera la posibilidad de tomar muchas deducciones, muchos beneficios tributarios, tuviera a su favor muchas posibilidades de restar dentro de su estructura de base, no sé si ustedes notan, se mitiga muchísimo cuando el límite de esas deducciones se compara con un 40% de los ingresos netos que obtiene esa persona. ¿Sí? Y entonces, para decirles las bondades de esta ilustrada capacitación que ofreció en su momento la autoridad tributaria a través de la Defensoría, debo decirles, mire, hasta el año 2006, no sé si ven la columna del centro, muestra un comportamiento, miren, las cifras son iguales, yo tuve un valor, el que quieran ustedes, aquí dicen 78 millones de ingresos, en relación con los cuales yo aporté a salud y aporté a pensiones. Entonces volvemos, mi ingreso neto es igual, no sé si ustedes lo notan, pero cuando se trata de medir las deducciones y las exenciones, el tema cambia. ¿Por qué? Aquí proponen intereses de vivienda, medicina prepagada, el pago por dependientes. No sé si recuerdan, todos los contribuyentes tenemos derecho a restar el 50% del GMF pagado en el año que aparece certificado en nuestros extractos de cuentas corrientes o de ahorro. Pensemos que fuimos muy juiciosos con nuestros aportes de ahorro pensional y aportamos una suma que no sé si notan, si yo me he ganado 78 millones y aporto al año 12 como pensión voluntaria, es un ejemplo de un alemán, es decir, una persona muy disciplinada para este propósito. Eso realmente en la vida real no existe, pero ahí el ejemplo lo toma. Y la famosa renta exenta histórica del 25% sobre los ingresos laborales. No sé si ustedes notan, todo esto suma 46,552 según el ejemplo, pero yo tengo derecho únicamente al 40% de los ingresos netos. No sé si notan la cifra, 28,608, ¿cierto? Y entonces es aquí donde les digo, le podemos poner la tarifa que quieran. La tarifa es ir a la tabla, que es, para este ejemplo, es la misma, y los ingresos por rentas de trabajo es la misma anterior. No sé si notan, en el primer escenario, en el 2016, no pagamos, no tuvimos impuesto a pagar, ¿cierto? Pero en el nuevo año, simplemente por la eliminación de las deducciones y exenciones o limitarlas al 40%, no sé si ustedes notan si hubo un impuesto a cargo. Este 1,99% es simplemente el cálculo de cuánto equivale ese valor, ese millón, en relación con los ingresos. Esa es la tarifa bajo la cual pagó esta persona del ejemplo. Entonces, para el objetivo, digamos, de la capacitación, esto es lo que hay que tener muy en cuenta. No se lleven a sorpresas si su impuesto subió cuando lo comparan el que van a hacer con su declaración de este año con la del año inmediatamente anterior. Simplemente validar y verificar que al limitarse las deducciones, por ese solo hecho, ya usted está en un escenario de mayores impuestos. Si tuvo mayores ingresos que el año anterior, no sé si notan, ya se maneja más que proporcionalmente el efecto. El efecto es que claro que los impuestos van ahora muy fuertes. Entonces, solo para decirles, no sé si notan el 1,99, tienden a duplicarse. El año pasado fueron 0 y ahora son casi el 2%. Claro que se están duplicando los impuestos de un año a otro. Reanudo entonces la charla después de sus amables preguntas, diciéndoles simplemente lo siguiente. Yo qué comentaría y que me parece muy importante a tener en cuenta en relación con las rentas del segundo tipo, de la segunda cédula, que son las famosas pensiones. No sé si recuerdan, el listado de pensiones son básicamente la pensión de jubilación y todas aquellas pensiones que de una u otra manera se equiparan, por así decirlo, a lo que es una pensión de jubilación. Entonces, acá lo que quiero comentarles, si lo recuerdan, históricamente hemos entendido que las rentas provenientes de pensiones están exentas en un
valor bastante alto. Y ese valor alto es una pensión que para el año 2017 equivalía aproximadamente a 30 millones de pesos, ¿sí? Mensuales. Entonces, como ustedes pueden notarlo, lo más, lo que probablemente debe ocurrir en relación con las pensiones es que las pensiones sean exentas. Ese es el gran tema. Las pensiones deben ser exentas. Entonces, eso es lo que ilustra, siguiendo la presentación que hemos tomado de referencia, eh, para explicar aquí lo siguiente. Perfecto. Usted en su declaración de renta dice allí, tuvo una pensión, no sé si notan, re sexy, 344.077 al año. Eso no lo gana sino el gerente general de Gurús Online. Eh, Esa pensión está dentro de los límites que les refiero. Como les decía, es una suma cercana a los 360 millones al año, ¿cierto? Significa que el 100% está exento. Entonces, no sé si notan, yo obtuve ingresos por pensión de 344, que es muy exagerado, y resto como exento el mismo valor, porque el total de la pensión está exento. Eso es lo que sugiere el número 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces alguien podrá pensar, ah, bueno, eso me parece que me va bien, yo no pago sobre las pensiones. Entonces debo contarles que en el sistema que rige en Colombia, cuando quiera que las rentas líquidas, es decir, las utilidades o beneficios, son inferiores a una medida que se llama renta presuntiva, hay necesidad de calcular el impuesto sobre renta presuntiva. Entonces, esto es lo que les quiero dar a entender. Si se trata de una persona que tiene un patrimonio muy importante, aquí vuelve a ser el gerente general de Gurús Online, una persona que en el año anterior tuvo un patrimonio de 5.000 millones de pesos. Recuerden que la renta presuntiva en términos de tarifa es tomar el patrimonio líquido en un porcentaje que es el 3,5%. Entonces no sé si notan de dónde salen los 175 millones. Esa es la renta presuntiva. De acuerdo con las normas después de la reforma, a la renta presuntiva se le da el trato de renta de capital. Significa para efectos de la tarifa, que yendo al artículo 241 va por el numeral 2, esos 175 millones se llevan a la cédula de ingresos de capital o no laboral, perdón, y se mira eh, cuál es su impuesto a cargo, y no sé si notan el valor, 44.365.000. Entonces, ¿qué es lo que trato como de darles a entender? Los pensionados con el nuevo método de la cédula de pensiones, es como si les estuvieran diciendo, usted forzosamente por pensiones está grabado sobre renta presuntiva. Su manera de pagar impuesto como pensionado es pagarlo a través de renta presuntiva. Y entonces eso es lo que hace realmente pues muy gravoso. Insisto que las cifras que toma el ejemplo son pues muy altas, no es lo normal, pero sí es una advertencia muy visual de qué es lo que pasa con este tipo de contribuyentes. Un poco más adelante les voy a mencionar otras características que tiene la renta presuntiva en cuanto a efecto. Pero como idea, ustedes creo que ya entienden, los pensionados que tienen pensiones exentas, el efecto que van a tener es tener que tributar sobre renta presuntiva. Reanudando entonces con estas comparaciones, y para fijarnos muy bien en cuáles son los efectos, ahora quiero simplemente referirles el tema de las rentas de capital. Entendíamos que todas las rentas provenientes, digamos, de inversiones, intereses, rendimientos, arrendamientos, regalías, explotación de intangibles en general, se manejan como rentas de capital. Entonces, quien obtiene este tipo de rentas es el típico rentista de capital, que siempre hemos conocido en materia de declaraciones de renta. ¿Qué pasa con esta persona? Pues básicamente esta persona tiene derecho a restar sus costos y gastos procedentes por su naturaleza de inversionista. Piensen ustedes que la naturaleza de sus rentas es porque recibe cánones de arrendamiento por inmuebles que alquila. Entonces ustedes entenderán que serán costos y gastos todos los que estén vinculados o asociados al mantenimiento de los inmuebles, las administraciones,
los gastos de gestión inmobiliaria, los impuestos prediales, todo eso forma parte, digamos, con un criterio general de renta que aparece en el artículo 107 del Estatuto Tributario como una de las opciones a disminuir. Y adicionalmente, pues esta persona pues, puede tener la posibilidad de otras cosas, entonces decirles, esas otras cosas es el tema de los impuestos, el famoso artículo 115 del Estatuto, le permite tomar el 50% del GMF. Si él tuviera intereses en préstamos de adquisición de vivienda, también tiene derecho a hacerlo. Y si, por ejemplo, tuviera aportes a fondos de pensiones, pues también puede deducirlos. ¿Dónde está el problema? El problema es que cuando se trata de rentas de capital, esas deducciones, esos costos y gastos están limitados de una manera muy fuerte. Es el 10%, no pueden superar el 10% de los ingresos. No sé si notan como acá los ingresos no constitutivos de renta realmente son muy poquitos. Entonces, pues el 10% es prácticamente el de sus ingresos, la décima parte de sus ingresos. Eso es una cosa complicada. Significa, en teoría, si ustedes miran las tablas que están en el artículo 241, en este caso, a diferencia de las rentas de trabajo y de pensiones, no es la tabla, digamos, 1, del numeral 1, sino la segunda, que si recuerdan tenía más escalones, tiene un menor rango de renta no grabada, comienza no en el 19, sino en el 10% la tabla y va incrementándose y supera el 33, que es el tope de los trabajadores en términos de tabla, y esta llega hasta el 35%. Entonces, vuelvo y afirmo lo mismo, simplemente es darse cuenta que por el efecto de la disminución en esta posibilidad de tomar gastos deducibles, pues el efecto es una mayor base y usted puede aplicarle la tarifa que quiera, tendrá siempre un mayor impuesto comparativamente. Ese es el efecto que se ve entonces muy nítidamente en estas declaraciones a nivel de las rentas de capital. Y finalmente, si ustedes recuerdan, todas las rentas que no son ni de trabajo, ni de pensiones, ni de capital, ni de dividendos y participaciones, se denominan rentas que se llaman ingresos no laborales. Estas tienen, digamos, la depuración general, ¿no? La depuración general. ¿Qué significa la depuración general? Usted toma todos los ingresos, resta todos los costos fiscales y resta todas las deducciones. A este nivel, aunque para mi gusto no es una norma nueva, pues deben estar debidamente soportados los costos fiscales y los gastos deducibles. Cuando se hablan debidamente soportados es que se cuente con una prueba adecuada de idónea que explique que esos costos o gastos han sido incurridos como consecuencia de la percepción de ingresos, tal como lo sugiere el artículo 107 del Estatuto Tributario, con esta famosa, no sé si la recuerdan, relación de causalidad con la actividad productora de renta. Entonces, digamos, en la depuración, en la conformación del beneficio, utilidad, renta líquida, es igual a como lo hemos manejado. ¿Dónde está el problema? Esta cédula también tiene una limitación para el reconocimiento de deducciones, costos fiscales y exenciones en el 10%. Entonces, significa, sin ofender, que casi todos los ingresos que usted obtiene a este nivel, pues forman parte, digamos, de la base. En ese orden, hay un evidente incremento en el pago del impuesto, si se compara con periodos anteriores. Sí, bueno, eso Bueno, esto era lo que queríamos compartir entonces con todos. Nos ponemos a su disposición sobre las preguntas para las personas que estaban tomando la conferencia de manera virtual. Como no fue, digamos, en tiempo real, muchos de ustedes están viendo, digamos, la presentación como una grabación. Podemos resolver sus preguntas si las formulan a través de el correo electrónico de Gurús Online. De nuevo, muchas gracias por su atención y participación y hasta una próxima ocasión.